¿Cómo manejar la impulsividad de los niños hiperactivos en el aula? Estrategias para profesores. ¿Qué es la impulsividad? La impulsividad es el resultado de la ausencia o la falta en la adquisición de un lenguaje interno que ayude a ordenar y guiar su conducta. El lenguaje interno es la voz de la mente, la que empleamos para hablar con nosotros mismos y que nos ayuda a organizarnos y a seguir determinados pasos para lograr un fin. Encontramos diferentes manifestaciones de esta impulsividad en los niños con TDAH. Por ejemplo, interrumpe a los demás cuando hablan, se entromete en los asuntos de los demás sin que se le haya pedido ayuda, responde precipitadamente a preguntas sin pararse a pensar antes de contestar, se muestra impaciente en todos los ámbitos de desarrollo, tiene dificultad para aplazar una gratificación y demorar las recompensas, también dificultad para esperar su turno, como por ejemplo en levantar la mano para hablar, actúa sin pensar, tiene falta de reflexividad y se salta las normas. Poco control sobre la expresión y el reconocimiento de los sentimientos, los propios y los ajenos. Tiene dificultad para inhibir la conducta, no siguen instrucciones y no poseen esa voz que les guía de manera interna. No evalúa consecuencias de los actos, actúa y luego piensan. ¿Por qué es necesario trabajar la impulsividad en niños con TDAH? Se hace especialmente relevante ya que a menudo presentan mucha impulsividad, como consecuencia de la falta de puesta en marcha de los mecanismos que son necesarios para actuar de una forma reflexiva, por lo que cometen actos impulsivos, carentes de reflexividad y en determinadas ocasiones inadecuados. Esta impulsividad en los niños hiperactivos se hace presente en el entorno escolar a través de comportamientos que pueden resultar disruptivos. Por ello, es imprescindible que los docentes conozcan y manejen estrategias sobre la mejor manera de anticiparse y controlar este tipo de comportamientos, lo que ayudará evidentemente en el manejo de los niños con TDAH dentro del aula. El objetivo principal que queremos alcanzar con estas estrategias es dotar a los docentes de herramientas acordes a las necesidades de los niños hiperactivos en el aula como consecuencia de sus comportamientos impulsivos. Este tipo de entrenamiento está dirigido a todos los afectados por TDAH, independientemente de la edad que tengan, pero tenemos que tener en cuenta el momento evolutivo del niño o del adolescente a la hora de enfocar el entrenamiento. A continuación veremos una serie de pautas y estrategias que los docentes pueden aprovechar para emplear en determinadas situaciones que pueden darse en el aula o en el entorno escolar en general. De ellos dependerá adaptar cada una de las necesidades del entorno a las características propias de cada niño en función de la situación o del comportamiento que se haya dado. La primera que veremos es definir bien las normas. Es importante que los niños con TDAH conozcan de antemano cuáles son las normas establecidas en el entorno escolar en general y en el aula en particular, y por supuesto, cuáles van a ser las consecuencias derivadas del no cumplimiento de esas mismas normas. Es aconsejable que se elabore una lista, un mural con esas normas y que sean colgadas en un lugar visible del aula, a fin de que todos puedan acudir a ellas y consultarlas en determinados momentos. Debemos tener en cuenta que deben estar redactadas en positivo, de forma que aumentaremos los niveles de motivación y también que sean recordadas de manera continua, no solo una vez y no por estar a la vista olvidarnos de que debemos ser constantes. Es muy recomendable que los niños formen parte activa en su elaboración, que no sientan que ha sido algo impuesto por los adultos, ya que de esta forma será más fácil para ellos cumplirlas y estarán de acuerdo con ellas ya que han sido consensuadas entre todos. Tampoco es aconsejable que sean estáticas, sino que vayamos adaptándolas a la funcionalidad del aula, que vayan cambiando conforme los niños las incluyan en sus rutinas, de manera que ellos comprobaran su evolución y progreso. Cuando hablamos de invitar a la reflexión, nos referimos a trabajar sobre las respuestas impulsivas que provoca la impulsividad en los niños con TDAH. Por ejemplo, podemos realizar una pregunta al grupo clase, indicando que deben pensarla y que será respondida al finalizar la clase, de forma que estamos demorando la respuesta, a través de una demora forzada. También podemos darles la oportunidad de reflexionar sobre las respuestas dadas, no quedarnos con la primera respuesta que nos dé, sino invitarlo a reflexionar, analizar la respuesta en busca de otras alternativas u otras soluciones. También podemos reflexionar, y es muy importante hacerlo, sobre los comportamientos, las decisiones que se han tomado en clase, la relación que establecen con los compañeros. Las herramientas para recordar nos brindan la oportunidad de trabajar la demora forzada y la reflexión. Por ejemplo, si se implanta la norma de escribir las respuestas que se dan a una pregunta, estamos trabajando sobre la anteriormente nombrada demora forzada, porque no puede responder de manera inmediata, e invitamos a la reflexión, ya que el niño debe escribir su respuesta de forma que pueda repasarla, no olvidando nada y dando una respuesta completa a la pregunta formulada. Ayudarle a generar alternativas nos brinda la oportunidad de llevar a cabo ejercicios de reflexión antes y después,
de determinadas conductas o acciones. Por ejemplo, podemos analizar una respuesta que haya dado para hacerle ver, mediante preguntas guiadas, qué otras respuestas podía haber dado, si la que ha empleado estaba bien elegida o no y por qué, si se ha perjudicado a alguien, incluyéndose él mismo con la decisión tomada, etc. Recordemos que la impulsividad no solo se muestra en respuestas verbales, sino también en respuestas motoras, por lo que pueden darse circunstancias de comportamientos disruptivos en el aula como consecuencia de esa impulsividad. En este caso hablamos de levantarse en medio de clase, ponerse a cantar o a hablar en medio de una explicación. Ante estas situaciones también debemos invitarle a pensar, a analizar la conducta y a generar nuevas alternativas para la próxima vez que se vaya a dar esa situación. El modelado cognitivo es una herramienta muy recomendable para ejercer como modelo participativo para todo el grupo clase. En él, lo que hacemos es hacer partícipe a toda la clase de los procesos que se van desarrollando conforme se llevan a cabo. Por ejemplo, cuando vamos a explicar la resolución matemática de un problema, vamos verbalizando en voz alta los pasos necesarios que deben ir tomándose para que sea adecuado, de forma que los niños pueden ir interiorizando esas instrucciones, que serán en un futuro autoinstrucciones, y los docentes sean los modelos que imiten y copien los alumnos para resolverlo de una manera adecuada. Esto podemos generalizarlo también al ámbito social, no solo acotarlo al plano académico. Será importante, de cara a controlar los comportamientos impulsivos, intervenir, como hemos dicho, en todos los ambientes, prestando una atención aún si cabe más específica en momentos como los recreos, excursiones o fiestas del centro. ¿Por qué? Pues porque en estas situaciones es cuando el niño está en entornos menos controlados, cuando puede dejarse llevar de manera más impulsiva, ya que él puede conocer las normas de funcionamiento de clase, pero al ser un ambiente menos estructurado, con más capacidad de improvisación, el alumno puede, y de hecho ocurre, dejarse llevar. Es imprescindible que favorezcamos el autocontrol a través del empleo y del entrenamiento en autoinstrucciones. Lo que perseguimos con este entrenamiento específico es que el alumno modifique su lenguaje interno o que lo adquiera si carece de él, de forma que emplee las autoverbalizaciones para guiar su conducta y sus respuestas. Por ejemplo, en la realización de tareas, lo que le va a ayudar a lograr el éxito en lo que se proponga y a controlar poco a poco su conducta impulsiva. Deberá ir interiorizando los pasos necesarios para emplear el lenguaje interno de una manera adecuada y que sea efectivo y funcional para organizar sus pensamientos y enfrentarse a una determinada situación de una manera más ordenada y positiva que si no las emplease. Un buen método que podemos y debemos poner en práctica para ir comprobando la evolución en el aprendizaje de las autoinstrucciones es la verbalización en voz alta, para comprobar que las hace bien y que las va interiorizando y dando resultado. Como siempre que trabajamos y entrenamos a niños con TDAH, el empleo de reforzadores es muy adecuado y beneficioso como refuerzo positivo a acciones bien ejecutadas. Podemos emplearlos en diferentes ocasiones y son muy beneficiosos tanto para comportamientos sociales como para los académicos, ya que se ha demostrado que la motivación es uno de los aspectos sobre los que más hay que influir, como aspecto relevante para su autoestima y su autoconcepto. Debemos tener en cuenta que debemos preservar en su empleo para que surta efecto esperado, siendo otorgados al niño justo después de la conducta o hecho que queremos reforzar, para que él relacione la conducta con la recompensa. También para que el niño vaya comprobando su evolución, es recomendable que se lleve un registro de conductas que el niño pueda observar y analizar. Imprescindible para que el entrenamiento funcione adecuadamente y obtengamos los resultados esperados es que los docentes sepan mantener la calma, es decir, perseverar como modelo de buena conducta para los niños. Por ejemplo, ante episodios de impulsividad o hiperactividad extrema, no es aconsejable que los docentes se pongan al nivel de los niños, sino que debemos pensar que muchas de las conductas disruptivas que presentan los niños tienden a desaparecer cuando no consiguen llamar la atención, cuando no obtienen respuesta por el resto de la gente. Por ello es importante que nos mostremos calmados, decididos en nuestras acciones y haciéndonos respetar. Una de las respuestas más negativas de la impulsividad es la falta o ausencia total de reflexión, por lo que ante determinadas conductas debemos ser capaces de separar esta de la persona. Pensar que el niño no ha querido hacer eso, sino que se ha dejado llevar por el impulso sin haber reflexionado de manera previa acerca de su comportamiento y de las consecuencias que podía tener. Por ello, en las ocasiones en que debamos llamarle la atención por alguna conducta, podemos hacerlo en privado, sin que se convierta en el centro de atención por algún reproche, evitar las comparaciones con los comportamientos de los compañeros, ya que cada niño es distinto, y evitar los comentarios negativos o despectivos. No olvidemos que después de un comportamiento disruptivo debe darse una consecuencia de manera inmediata.
Con el aumento y la mejora de la autoestima del niño, mejoran de manera transversal muchos otros aspectos y comportamientos, por lo que debemos centrarnos en mejorar este aspecto. Para ello podemos emplear algún gesto para cuando anticipemos determinados comportamientos que puedan darse en el niño, lo que conocemos como anticipación, para evitar que se produzca. Con esto estamos eliminando comportamientos no deseados, con lo que no deberemos regañar al niño y por el contrario sí que podemos reforzarlo por haberlo hecho bien. Evidentemente esto aumentará su autoestima. La técnica del semáforo para autorregular el comportamiento es muy recomendable en dinámicas grupales, en las que todos los niños han recibido las mismas instrucciones, de forma que van siendo ellos los que regulan e influyen en el comportamiento de los compañeros. Para llevarla a cabo colocaremos un disco verde en un lugar visible para todos, que significa que el comportamiento del grupo está siendo adecuado. Este se sustituirá por uno de color amarillo cuando el comportamiento general empiece a no ser el deseado y se tornará en rojo cuando sean comportamientos muy disruptivos. De manera general no suele llegarse nunca al rojo porque unos a otros van avisándose y regulando la conducta grupal cuando se está en amarillo. Evidentemente es necesario que todo esto se explique de antemano a los niños. Finalmente, las técnicas de relajación han sido muy beneficiosas en general, presentando a los niños su ejecución cuando los niveles de impulsividad o ansiedad se elevan, de manera que la vemos como otra forma de autorregulación. Para que sea efectiva, los chicos han tenido que ser instruidos en ella, conocerla y saber ponerla en práctica. Por todo esto, puede resultar muy beneficioso emplear unas sesiones a su aprendizaje grupal, para que cada niño la ponga en juego en los momentos en los que lo necesite.